¿Cómo está? Muchas gracias y el gusto siempre es mío de estar con ustedes. Bueno, un saludo bien grande para ti, para Giovanni, para Marilyn y el resto del equipo. Claro que sí, abogado. Mire, queremos esta tarde tocar el tema de el child support, de lo que es el proceso de manutención, porque sabemos que hay muchas personas que creen que este proceso es casi imposible o que va a ser muy difícil. Pero primero que todo, abogado, queremos que nos explique específicamente, cuando una pareja se divorcia, no necesariamente es el padre, el masculino, el que tiene que dar el child support, que eso es uno de los errores que se sienten, que tienen en la mente muchas personas. ¿Eso es correcto o no? No, estás muy en lo correcto y esa asunción tiene que ver mucho con las ideas que nos creamos a lo largo de los años como sociedad, ¿no? De que cuando se divorcia la pareja, que los niños siempre van a vivir primariamente con la mamá, o otra segunda asunción que es que el hombre gana más dinero que la mamá. Ujú. Y eso hoy en día no es así. Hoy en día, como muchos de los oyentes van a saber, en la Florida tenemos una presunción legal de que el punto de partida en todo caso de separación va a ser 50-50% del tiempo con el niño, papá y mamá. Y mamá y papá están básicamente en la misma posición, right? Desde el punto de vista legal para pasar el tiempo con el niño. Y entonces, si mamá y papá tienen la misma cantidad de tiempo con el niño, entonces la pregunta va a ser, ok, ¿cuál es el income de mamá y cuál es el income de papá? Y si mamá gana más dinero que papá, lo cual hoy en día hay muchas mujeres, yo he tenido muchos casos donde la esposa o la mamá gana mucho más dinero que el hombre. Los tiempos han cambiado y hoy en día hay muchas mujeres profesionales que ganan mucho dinero. De hecho, en las universidades lo vemos en estos tiempos actuales en cuestiones de profesionales, médicos, dentistas, abogados y en todas las líneas profesionales, ves de hecho más mujeres que hombres que se están haciendo profesionales en estos días. O vas a ver muchos casos donde la mujer gana más dinero que el hombre y si tienen tiempo igual, right? 50% mamá y 50% papá, va a pagar child support la mamá al papá. La pregunta básica, la pregunta más importante cuando se habla de child support es, ok, so ¿cómo se determina, right? Ujú, Y correcto. va a haber dos factores fundamentales cuando hablamos de child support. El primer factor va a ser el time sharing o el tiempo con los niños. Y es muy importante que los oyentes sepan que la palabra clave aquí cuando se habla del tiempo para el propósito de child support es las noches. Yo no te puedo decir cuántos clientes hablan conmigo cuando le pregunto, ok, ¿cuántos días ves al niño? Oh, yo lo veo todos los días. Bueno, pero el problema es que todos los días ven al niño, pero después el niño por la noche va para casa de la mamá. Entonces, desde el punto de vista del cálculo de child support, eso cuenta como cero. All right? Para el propósito de child support, lo que importa son los overnights. En otras palabras, las noches. ¿Dónde pasa el niño la noche? All right? Entonces, el año tiene 365 días. Entonces, la pregunta es, de esos 365 noches que tenemos al año, ¿cuántas pasa el niño con la mamá y cuántas pasa con el papá? Como te expliqué, el punto de partida debe de ser 50-50, a menos que tengamos factores que inclinen la balanza de un lado o del otro. Dos factores fundamentales que vamos a ver van a ser, número uno, distancia, right? Porque el niño tiene que ir a la misma escuela todos los días. O si mamá y papá viven muy lejos el uno del otro, entonces el niño no puede tener 50-50 con mamá o papá, porque tú no puedes ir a una escuela hoy, vamos a suponer, en Homestead y mañana a una escuela en Broward, right? So, la distancia es un factor que puede romper esa idea del 50-50. Y el otro factor es el horario de trabajo de mamá o de papá. Y el ejemplo clásico para esto es una persona como un camionero, right? Que son personas que, producto del trabajo, se pasan muchos días fuera de la ciudad. Entonces tú no puedes tener 50-50 con el niño para que otra persona te lo esté cuidando, right? Puede que pase una vez, right? Todos tenemos emergencias, todos tenemos inconvenientes que pasan, right? Y es normal, tú tienes tu niño el 50% del tiempo y hay una noche por aquí, una noche por allá que no lo puedes tener y entonces lo correcto es que llames a la mamá o al papá, a la otra persona, para que cuide al niño esa noche. Pero si es algo de que constantemente, como un camionero o una persona que trabaja mucho fuera de la ciudad, ahí sí va a ser un problema. Y Entonces, como te expliqué, el otro factor es el income.
El income es muy interesante porque estamos hablando de todo lo que te entra de base regular. Y para el income, para el propósito de child support, income no es solamente eh, el paycheck tuyo de tu trabajo. Todo lo que tú recibas potencial, o casi todo, para no ser absolutista, va a ser potencialmente utilizado. Déjame darte un ejemplo. En el caso de veteranos de la guerra, los disability benefits, all Ujú. right, los beneficios de disability como veterano se pueden contar. All right. Sí, personas que tienen 2 trabajos, personas que tienen 3 trabajos, todos los trabajos que tú tengas, todo eso cuenta como income. Personas que tengan un trabajo y tengan un negocio al lado y reciban cierta cantidad de dinero extra del negocio. So, todo el dinero que usted reciba, right, de una manera eh, continua, va a ser utilizado para el propósito del cálculo de child support. Y en la otra parte de la moneda va a ser personas que no están trabajando. Okay. Ujú. So, una persona que no esté trabajando, más probable que no, la corte lo que va a hacer es una cosa que se llama imputation of income, que es asumir que tú ganas X cantidad de dinero. El punto de partida para eso, Wendy, va a ser salario mínimo. En este momento el salario mínimo de Florida creo que es $13 por hora. So, si tú no trabajas o si tú ganas menos de salario mínimo, la corte para el propósito de child support va a calcularlo como si tú ganaras como mínimo $13 por hora y Ujú. 40 horas de trabajo. Eh, un caso muy interesante va a ser cuando tienes una persona que tiene, por ejemplo, un médico que de buenas a primeras decida no trabajar. Right? Entonces, a esa persona no le van a poner salario mínimo. ¿Por qué? Porque la corte sabe que este es alguien que tiene la habilidad de ganar mucho dinero. Eso es Ujú. un caso más complejo, all right? Pero lo que se haría es, hay que hacer una cosa que se llama una evaluación ocupacional para demostrarle a la corte la habilidad de ganar, de esta persona de ganar dinero. En otras palabras, tú eres un médico, tú no vas a ganar solamente el salario mínimo, tú puedes ganar 300, 400 mil dólares al año y entonces el child support debe ser determinado basado en la capacidad de income de esa persona. Como te expliqué, es un proceso más complejo, más sofisticado, pero se hace muy comúnmente y lo que requiere es una evaluación ocupacional. Es decir, abogado, que todos tienen o sea, de alguna manera tienen esta obligación que digan que no están trabajando porque se le hace como un cálculo, porque obviamente yo me imagino que la corte sabrá que la persona no va a vivir del aire. Exactamente. Entonces la corte siempre, y el niño, y esto que las personas tienen que entender, right? Bueno, estás teniendo una temporada difícil, pero el niño tiene que comer, right? Y estás viviendo en un país donde todo cuesta dinero. Entonces la corte siempre va a velar por los intereses del niño y siempre van a imputar. Hay 2 o 3 excepciones. Una excepción muy interesante va a ser cuando la persona es indocumentada en los Estados Unidos, no tiene permiso de trabajo. Ese es el único escenario que me viene a la mente de que la corte no te va a imputar salario mínimo. ¿Por qué? Porque al ser indocumentado, al no tener permiso de trabajo, legalmente no debes de estar trabajando y la corte no te puede forzar a hacer algo ilegal, meaning ir y buscar un trabajo que te pague salario mínimo. So, ese va a ser uno de los pocos escenarios donde no te van a imputar salario mínimo. Abogado, y por ejemplo, existe el caso de que el padre o la madre, en el caso, el que tenga el deber de dar el child support, la manutención, no lo haya hecho por un determinado tiempo, ¿esto pudiese ser retroactivo o no? Sí, el child support puede ser retroactivo uh, o, o 2 años para atrás, un máximo de 2 años para atrás, o a la fecha de separación. Y Ok. ojo, la fecha de separación lo que cuenta es en el momento, el último momento donde vivieron en la misma casa mamá y papá con el niño. ¿Ok? Ok. So, si están peleados como pareja, pero viven en la misma casa, right, técnicamente ahí no hay child support. Tiene que ser cuando se van uno del otro y ya no están viviendo juntos más. Entonces se va para atrás, esa sería la fecha de separación, pero no puede exceder el periodo de 2 años. O sea, desde el momento que tú fileas, que tú abres el caso, puedes retroceder para el child support retroactivo un máximo de 24 meses o 2 años.
Muy importante eso, abogado. Y por ejemplo, estas personas que tienen un temor, porque yo sé que de pronto ya estamos entrando como en otra área, pero vamos a poner el ejemplo que la madre en este caso no tenga un estatus migratorio y por temor no le pida el child support al padre que sí tiene un estatus migratorio o viceversa. ¿Usted ha visto bastantes este tipo de casos? Eso es algo que lamentablemente lo ves, right? Y lo ves de las dos maneras. La persona indocumentada a veces que tiene temor y también ves a la persona que tiene papeles pensando que pueden sacarle ventaja a la otra persona, lo cual no es correcto. All right, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, tus obligaciones como mamá o papá no tienen nada que ver con el hecho de que la otra persona tenga o no tenga papeles, porque técnicamente, las personas se equivocan mucho con esto, right? Muchas personas ven el pago de child support como dinero que le estás dando a la otra persona. No es así. El pago de child support es para el niño, ¿me entiendes? Entonces, eso lamentablemente sí lo ves, pero eso es una concepción errada, Ujú. all right? Cuando se habla de corte de familia, hasta ahora, yo no sé, la ley puede cambiar en un futuro, right? Pero hasta ahora eso no tiene que ver, nada, absolutamente nada que ver, el estatus legal, como te expliqué, de hecho, puedes hacer un argumento que es peor para la persona que tiene papeles, porque si la otra persona no tiene papeles, entonces vas a tener un problema serio de child support. ¿Por qué? Porque la corte no va a forzar a la otra persona que no le van a imputar ni siquiera salario mínimo, a menos que sí esté trabajando. ¿Okay? Ojo con eso, si la persona es indocumentada y está trabajando sin papeles y ganando dinero, lo que gane esa persona sí se puede usar para el propósito de child support. Excelente, abogado. Abogado, y antes de irnos, queremos tocar brevemente el tema del DUI. ¿Por qué? Porque ahora estamos en temporada de fin de año, estamos en momentos de celebración y de pronto esa confianza que el ser humano tiene a él mismo, no, yo estoy bien, yo tengo mis cinco sentidos, yo voy manejando bien, yo puedo tomar un auto, pues lo confunden y puede llegar a este punto. Pero antes de que nos responda esa pregunta, ¿dónde podemos comunicarnos con usted, abogado? Nosotros estamos localizados aquí en Hialeah, 4160 del West, 16 Avenida, el número de suite es el 304A. Como repito, es Hialeah, Florida, el zip code es 33012. Y el número de teléfono de nosotros, la línea directa para hablar con nosotros, es el 305-755-2500. Perfecto, abogado. Esto, con relación al DUI, lo que me habías dicho, lo más importante y la buena noticia del día, right, es la tecnología que tenemos y el acceso que tenemos en estos días, right, Ujú, que es muy fácil de sacar tu teléfono y enseguida tienes un Uber, un Lyft o un millón de diferentes providers, right, que te ujú. puedan llevar para la casa. Y es muy importante que las personas tengan en mente las complicaciones tan serias que puede haber con un DUI. Puede ser tan sencillo o no creo que la expresión correcta sea, puede ser hasta un misdemeanor, right? Un crimen menor si es un DUI sencillo, o puede ser hasta tan malo como un DUI que esté involucrado un homicidio vehicular o un DUI donde no muera la otra persona, pero donde tenga daños serios a la otra persona o property damage, okay? Las consecuencias son extremadamente serias. Número uno, desde el punto de vista financiero, right? Ujú. Comenzando de lo que te vas a gastar en gastos de abogados, lo que vas a gastar en multas, lo que vas a gastar en programas, si tienes la suerte de que tu abogado logre negociar con la fiscalía y obtenerte algún tipo de programa para que entres en ese programa, hagas ciertas cosas y se te reduzcan los cargos, right? Eso tiene un costo. O vuelvo y repito, las consecuencias que vas a tener para tu récord criminal, que después se van a traducir en consecuencias, por ejemplo, en cuestiones migratorias o Ujú. consecuencias para futuro empleo, right? Y con el tiempo, volviendo a la tecnología, los empleadores se están volviendo más y más sofisticados, right? So cuando van a hacer algún tipo de background search, se hace mucho más sofisticado el proceso y pueden ver cosas que antes se podían con un simple expungement o algo así, o un sello,
de récord criminal se pudiera tratar de evadir. Hoy en día hay varias búsquedas más sofisticadas que veces que sale la información, incluso después de un sello o un expunction. So, muy, muy importante, right, tener esto en consideración, las consecuencias. Y es muy sencillo, right? Sacar el teléfono, pedir un Uber, pedir un Lyft, lo que sea, o llamar a un familiar o a un amigo para que venga, lo recoge y al otro día va, recoges tu carro y te evitaste un problema serio. Esa es una recomendación muy, muy importante para la comunidad, sobre todo, como bien lo dices, en estos días que hay fiestas y lo más importante de todo es celebrar, pero celebrar de una manera segura y que la celebración sea algo armonioso y que no se convierta en una desgracia. Y abogado, también es importante detallar que el concepto del DUI, que las siglas lo dicen Driving Under the Influence, no solamente es de influencia de alcohol, usted lo ha mencionado en varios programas, que también es por la influencia de drogas y eso confunde a Exactamente. muchísimas personas, porque imagínense que se estén tomando un medicamento. ¿Qué opina usted acerca de esta confusión tan grande? Muy importante que lo digas, ¿ok? Y las personas lo deben saber. O sea, el concepto de DUI es si estás manejando impedido, ya sea por alcohol o por drogas, ¿right? ¿Y qué cosa quiere decir impedido? Impedido quiere decir que tus facultades normales, ¿right? No están trabajando de la manera que típicamente trabajan, ¿right? No estás caminando de la misma manera que tú caminas normalmente, no estás reaccionando a los estímulos de la manera que normalmente reaccionaría. No estás comunicándote de la manera que te comunicarías. No estás manejando de la manera que manejarías. Right? Y así sucesivamente. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo otro que es muy importante que sepan las personas, que esto es algo que es muy subjetivo, right? Porque el que va a hacer esta determinación de que si hay causa probable o no, inicialmente va a ser un policía. Correcto. Y el policía va a hacer esta determinación basado en la experiencia y el conocimiento y las observaciones que está haciendo en ese momento. No es un robot, no es una calculadora, no es algo que usted ponga los números, right, y te da una respuesta exacta, right. So es algo que es muy subjetivo. Entonces, como dice, errar en the side of caution, right, en la Ajá. manera segura y evitar ponernos en una situación desventajosa. Y abogado, cuando el policía le dice que le va a hacer la prueba de, pues, con todo para chequear el nivel, que si no me equivoco es el 0,08%, ¿correcto? En Florida. Ya, yeah. Ajá. ¿La persona puede negarse a no hacer la prueba? So, dos cosas muy importantes. So, la respuesta rápida, sí, te puedes negar. Y eso es lo que se llama un refusal. Ahora, si te haces un refusal, si tú niegas, obviamente el refusal ese puede ser introducido en el juicio como evidencia. Ahora bien, tienes que calcular qué va a ser peor, qué evidencia es peor. La evidencia de que rehusé o la evidencia de que si sople alto, right? Muy probablemente la evidencia que soplaste alto va a ser peor. Si soplaste por encima del mínimo que tú estabas mencionando. Ujú. Ahora bien, lo otro que las personas tienen que entender, en el momento que te están pidiendo esa prueba, ya la cosa está fea. Sí. All right? Porque para que te pidan la prueba tienes que estar legalmente arrestado por DUI. All right? So ya en ese momento ya pasaron varias cosas. Ya te detuvo el policía por causa probable o sospecha razonable de que estabas impedido. Te hizo lo que se llama la investigación de DUI y determinó, después de esa determinación, después de esa investigación, right, de DUI, el policía hizo una determinación de que había causa probable para arrestarte por DUI. Quiere decir que ya en este momento, independientemente del resultado de la prueba, independientemente de que si rehusas o no, ya tienes ya un arresto por DUI, right? Y básicamente esta prueba a estas alturas va a ser una evidencia más. Right? Si haces la prueba, obviamente el resultado de la prueba va a ser evidencia. O si rehusas, el rehuso lo pueden usar también como evidencia. Y un dato muy interesante, yo he tenido casos, y existen, donde la persona Ujú. sopla por debajo del límite y todavía tienes un caso de DUI, todavía vas a tener un juicio y todavía potencialmente, ¿ok? Potencialmente
si logran demostrar que aunque estés por debajo del límite, que estás, Impedido. ¿cómo se llama? Impedido, Ajá. también puedes ser convicto por DUI. De la Wow. misma manera, lo otro también aplica. Es muy difícil, no es imposible, pero también hay casos donde la persona sopla por encima del límite y en el juicio, si logras demostrar que aunque estás por encima del límite, ¿cómo se llama? Que no estabas impedido, puede ser absuelto. Muy difícil, pero no es imposible. Bueno, abogado, definitivamente tenemos que hacer un programa solamente hablando de este tema del DUI porque está muy interesante toda esta información. Y nuevamente, antes de irnos, ¿dónde nos podemos comunicar con usted y dónde están localizadas las oficinas? Muchas gracias. Nuevamente, estamos localizados en Hialeah, en el 4160 West 16 Avenida. El número de suite de nosotros es el 304A y el número de teléfono es el 305-755-2500. Y como te expliqué, esa es la línea directa de nosotros. O enseguida que llame va a conversar o conmigo o con Jessica, la otra abogada. Excelente. Bueno, abogado, que pase un excelente fin de semana y muchas gracias por su cooperación. Muchas, muchas gracias por tener un abrazo grande para ti, para Giovanni, para Marilyn y todos los demás. ¿Ok? Muchas gracias por tenerme. Gracias. Bueno,